Desde atrás de la época, sobre la época, preguntarnos la vida. Con la radio nos vemos vivir. Venimos a vernos vivir. Acá mismo, donde nacimos. ¿A qué vinimos? Vine a defender mis derechos y el de todos. Vengo con la idea de pedir que Bullrich renuncie. Con la radio nos vemos vivir. Venimos a vernos vivir. Acá mismo donde nacimos. Acá mismo donde nacimos. Bueno, y para ilustrar esta post-jornada que continuará seguramente con más lucha, como ayer comentaban algunos de los referentes de las distintas universidades, si tenemos un gobierno insensible, habrá que ir a por la justicia y los legisladores y tratar de que sientan vergüenza, porque ese es el camino, hacer fuerza para que sientan vergüenza. Y bueno, ilustrábamos este momento con un tema hermoso en la voz de Mercedes Sosa, Me gustan los estudiantes. Y como decimos en A qué vinimos, las conversaciones de hoy para imaginar lo que buscamos, la bajada de nuestro nombre del programa es entrevistas, canciones y algo más. Hoy vamos a tener de todo, entrevista, canciones y algo más con las presencias de las columnistas que hoy hacen su debut en A qué vinimos. Y hoy recibimos a Carlos Ulanowski, también conocido como Ula, que para presentarlo uno siempre tiene el debate acerca de cuánto hay que decir de la persona que uno invita, sobre todo si uno la admira tanto como lo admiro yo. Lo primero que hice fue buscar en su bio de Twitter o de X, y dice solamente dos cosas, su bio de X, dos cosas. Yo recuerdo dos, ahora veremos si son más. Dice, hincha de Racing y periodista. Son las dos cosas que yo leí. Capaz que hay otra, ahora nos lo dirá Carlos. Y aparte en ese orden, hincha de Racing y periodista. Por lo que intuyo que además debe estar en días felices, ¿no? Con esto de hincha de Racing. No es mi caso como hincha de San Lorenzo. Pero claro, siempre puede haber una audiencia que no lo conozca, a Ula. Y además de sus múltiples trabajos en gráfica y televisión, hizo muchísimos programas de radio, muchísimos. Tengo acá anotados algunos nombres porque me gustaron: Jarabe de Pico, Mañanitas Nocturnas, General Acervida, En Ayunas, con Ginsburg y Abrevaya en Radio Belgrano, un programa que me acompañó en mi juventud y que me dieron ganas de hacer radio a mí también. El día después, La Mañana, Perdidos en la Noticia, El Ventilador, La Vida me engañó, El disfrute de la semana, Reunión Cumbre. Participó en Bravo 1030, en Día a Día, Vitamina G, la radio en blanco y negro, Radio Portátil con la Negra Bernasi en la Rock and Pop, La Vuelta con María O'Donnell en Continental, Mañana es Hoy con Roberto Caballero en Nacional, Mañana Más con Luciano Galende y Nora Beiras en Nacional, El Lugar del Otro en Nacional, y la lista sigue. Es impresionante la lista de programas de radio. Pero además también dirigió una radio, fue director de la radio de la ciudad, tanto la AM 1110 como la FM, la 2x4, la Radio Tango de la Ciudad de Buenos Aires, entre el año 2003 y 2005. Y además escribió una cantidad de libros también, que sería muy complicado hacer una síntesis ahora. Traje un par de los últimos, los tengo acá sobre la mesa y bien marcados, como le gusta a Ula que estén sus libros, para no sentir que lo invitan a hablar de libros y que los entrevistadores solamente han leído la contratapa. Entre esos libros están, bueno, Días de Radio, Historia de la Radio Argentina, que lo hizo con el Nene Pano y Gabriela Tichman y Marta Merkin. Siempre los escucho. Retratos de la Radio Argentina en el siglo XXI, la Radio Nacional, Voces de la Historia, Radio Belgrano 83-89, El aire que la democracia nos legó. Y podríamos seguir con la lista, pero vamos a parar acá porque más entretenido es conversar con él, ¿no? Yo además agrego que
es periodista, pero también es un maestro, y es un maestro de generaciones de periodistas, es fundador de medios y de escuelas de periodismo, es y fue docente tanto en la Universidad de Buenos Aires como en TEA, y otra cosa que se destaca de ULA, y esto chequeado con más de 3 fuentes, como se debe hacer, es que es un buen compañero de trabajo. Yo tuve la suerte de trabajar con él, y lo sé por muchos compañeros y compañeras del gremio de prensa, que es un compañero de esos que uno quiere tener en una redacción. Y sobre todas las cosas es un loquito de la radio, ¿sí? Que debe estar feliz de estar ahora mismo en un estudio de radio. Bienvenido, Ula, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación y gracias por semejante presentación. Sí, estoy contento de estar acá. Ula, ¿cuál es la tercer cosa? No, dice mi tarjeta personal, ahora se me agotó, así que la tengo que volver a hacer. Si a mi nombre, hincha de Racing, periodista y escritor en ese orden. Ah, mirá, lo de ese orden me lo puse yo en la presentación porque efectivamente Sí. me llamó la atención ahí, ¿no? Que es Sí, sí. primero hincha de Racing. Sí, claro, primero que nada hincha de Racing. Por eso hoy, por ejemplo, ahora mismo, yo estoy bien acá con ustedes, pero hay una parte mía que está muy nerviosa, muy nerviosa. Porque hoy juegan. Hoy jugamos con Rosario Central en Rosario y estoy muy ilusionado. Te hago una pregunta y respondeme con total sinceridad. Si el partido era programado en este mismo horario que estabas invitado al programa, ¿qué hacías? Te decía que no. Pero además, Eso quería. mira, te voy a contar una cosa que me pasó muy simpática. Además, mirá qué casualidad la pregunta. Hoy cumple 91 años mi amigo Ricardo Alac. Le hacen un homenaje en Argentores. Y yo tenía muchísimas ganas de ir, porque lo quiero al Turco desde siempre. Y el homenaje es a la misma hora que el partido de Racing. Y entonces, te digo, me animé, hice un esfuerzo, le mandé un WhatsApp diciéndole la verdad. Y por suerte, Ricardo me entendió y me dijo, bueno, yo voy a ver si me voy lo más temprano que pueda para ver por lo menos el último rato de River. A ver, él también estaba pensando Claro. en el club de sus amores. Cultura popular. Y esto, íbamos a hablar de Racing en algún momento, pero bueno, arrancamos por acá, porque también en tu bio está primero. Si yo te digo el número 79, ¿a vos a qué te remite el número 79? Es algo que me contaste alguna vez, a ver si te lo acordás. ¿Puede ser el año 1979? No, es algo que tenés que subir. Ah, sí, yo voy a la cancha y estoy abonado a la platea, pero la de arriba. Bueno, y entonces para llegar ahí tengo que subir 79 escalones. Los conté, y en especial porque, digo, he tenido y tengo todavía un problemita cardíaco, y entonces me cuesta muchísimo subirlo, ¿no? Entonces, cada vez que estoy por entrar ahí a la cancha, le digo al tipo que está cuidando la entrada, le digo, che, decile a Milito que ponga un ascensor. Yo sabía que te ibas a acordar, me lo contaste hace un tiempo, lo de los 79 escalones, Sí. que los tenías contados. Sí. Da ahí- para título de otro libro. Sí, 79 escalones y ninguna flor. Bueno, vos me contabas la otra vez, cuando nos tomamos un café, que habías venido, una de las últimas veces que viniste a la tribu fue en el 99, cuando la tribu cumplió 10 años, que hubo un recital acá en el auditorio de León Gieco. León, claro. Y bueno, en esos años que la tribu todavía estaba dando sus primeros pasos, hoy está por cumplir 37 años. Qué bárbaro. Me acuerdo que La Maga, revista que vos fundaste y dirigiste, acompañaba mucho a la tribu y a otros medios alternativos, a medios que hacíamos jóvenes en aquel tiempo. Le dabas espacio para que se pudiesen expresar, para visibilizar los proyectos. Y en esos primeros años de la democracia, muchos pensábamos que con la comunicación se podía cambiar el mundo, ¿no? Y que nos anotábamos en las carreras de comunicación imaginando que íbamos a poder formarnos para crear mejores condiciones de justicia, de igualdad, para investigar.
Hubo un montón de avances, entre otros uno importante para mencionar es que se logró finalmente tener una ley, después de 25 años de democracia. Hubo un montón de avances a partir de esa ley, no lo suficientes quizás, como poner un límite a la concentración, o afianzar los medios públicos para que no tengan el retroceso que están viviendo hoy, o fomentar más a los medios comunitarios. ¿Cómo estás viendo hoy ese panorama de los medios de comunicación, del ejercicio del periodismo, del oficio? Primero que nada te digo que vos sos mucho más joven, pero cuando yo empecé en el periodismo, que fue en los 60, también el oficio estaba percibido como un lugar desde el cual se podía modificar lo que nos rodeaba, se podía intentar por lo menos. Y bueno, no casualmente el gremio nuestro tiene más de 100 desaparecidos. Digo, gente que había apostado al periodismo y después apostó a otras cosas, pero primero que nada apostó al periodismo, ¿no? Y exiliados. Y exiliados también. No, sí, exiliados ni hablar, pero lo más lamentable es eso. Uno, el otro día me preguntaban cuántos desaparecidos tuvo el diario La Opinión. 8 desaparecidos, 8. Bueno, de las cosas dolorosas, ¿no? Bueno, me preguntabas cómo veo que... ¿Cómo ves los medios de comunicación hoy? ¿Cómo está la tarea del periodismo? No, primero que nada, creo que los medios de comunicación en todo el mundo, acá y en todo el mundo, siguen en una etapa de cambio profundo, ¿no? Y esos cambios me parece que no se terminaron de dar, ¿no? Y hoy, como decíamos hace un ratito, la radio, por ejemplo, es como un medio híbrido, que no se sabe exactamente si pertenece formalmente al género radial o al audiovisual, ¿no? Lugares a donde voy, 8 de cada 10 tienen cámaras en los estudios. Yo me pasé buena parte de mi vida diciendo que era horrible que pusieran cámara en los estudios y que eso seguramente lesionaba la identidad de la radio. Hasta que un día, trabajando en el Destape, nos avisaron que el Destape iba a poner cámaras. Y bueno, me tuve que acostumbrar a eso, lo conversé con mucha gente, alguno me dio un buen consejo, dice, hacé de cuenta que no están las cámaras. Pero bueno, estaban, y enfrente mío tenía un monitor que tenía un pequeño delay, y eso me molestaba muchísimo. Pero bueno, también zafé de eso. Pero eso, me parece que ahora la radio... por varias razones, ¿no? Primero que nada porque la precarización que afecta a todo el periodismo afecta muy especialmente a la radio, ¿no? Hay un monogénero de la mañana a la noche que es el magazine, ese género que tiene, yo lo defino como, tiene un sol que es el conductor y tiene satélites, ¿no? El periodista de política, el de espectáculos o chismes, el de deportes, el humorista y muy atrás la locutora, ¿no? Que condenada a repetir la hora, la temperatura y la humedad, ¿no? Y entonces arrancás a las 6 de la mañana con un magazine y a lo mejor a las 10:30 de la noche hay otro magazine que repite exactamente lo que pasó en el día. Bueno, no sé, es un medio ahora raro que me cuesta reconocerlo, ¿no? Y por otro lado también cosas como, bueno, en la mayoría de las radios hay un noticiero cada media hora. ¿Quién dijo que hay que remozar el noticiero cada 30 minutos? ¿Pasan tantas cosas? No lo sé. Pero bueno, por alguna razón están, ¿no?
Y me parece que la radio no ha respetado lo suficiente la herencia que le dejó Radio Rivadavia, por ejemplo, ¿no? Digo, en un momento de enorme crisis para la radio, ahí se decía que la radio se moría, habían llegado los canales privados, y una radio que fue Rivadavia, creo que salvó a la radio de esa muerte, ¿no? Con la edición oral deportiva, con las transmisiones del Gordo Muñoz, con el rotativo del aire de Radio Rivadavia, y con programas como el de Cacho Fontana, el de Larrea y el del Flaco Carrizo. Bueno, eso me parece que quedó como matriz, como modelo, y no hubo otra cosa nueva, digamos, que lo reemplazara, ¿no? Y entonces, digo, por ahí, hoy, qué sé yo, a lo mejor en un momento dado la Rock and Pop, con sus chicos jóvenes, reemplazó a ese tipo de radio. Pero bueno, hoy los jóvenes traviesos que trabajaban en la Rock and Pop, hoy tienen 60 años y siguen en el candelero, ¿no? Bueno, rebuscándosela, qué sé yo. Pero digo, insisto con eso, a mí me da mucho dolor la precarización. En 2018 hice un libro que se llama 35 periodistas jóvenes entre la grieta y la precarización. Y entonces, cuando yo les hablaba de la grieta, les preguntaba sobre la grieta, se reían. No tiene ninguna importancia, es un yeite de la nata, eso. Y cuando les hablaba de la precarización, ahí sí había angustia y había realidad, ¿no? Chicos que ya tenían un recorrido, que tenían un cierto nombre, tenían 4, 5, hasta 6 laburos y no les alcanzaba, ¿no? Y bueno, hoy, por ejemplo, otra cosa que yo empecé a ver hace algunos años, se acabó la producción en radio, se terminó la producción. Suponte, un magazine de la mañana, 9 a 12, el conductor o conductora llega con lo puesto a las 8:57, y entonces es recibido por sus productores que le dicen, mira, tenemos esto. Y lo que tienen son 6 nombres de personajes del día y 6 sonidos. Y eso más 2 entrevistas, se hizo el programa. Ahí está el programa. Hay un dicho que yo aprendí de Fernando Bravo que a mí me divierte mucho, que es: la radio son boludeces que suman. Pero bueno, tampoco exageremos con las boludeces, ¿no? Y entonces termina el programa a las 12, y 12 y 1 minuto o 12 y 2 minutos no queda ni el loro. ¿Y por qué? Bueno, porque cada uno se va a su siguiente trabajo, a su siguiente ocupación. Eso te iba a decir, que además, conociendo gente que está, por ejemplo, en medios gráficos, ya no existe más ese criterio de la redacción, ¿no? En la que había una producción colectiva de la noticia, de la crónica, del seguimiento de un tema, el intercambio entre las personas que estaban ahí. Eso tiene que ver con la pandemia, ¿no? Digo, se consolidó en la pandemia y no se recuperó. Y hoy, por ejemplo, gente que tiene un cargo, lo que me dicen es que los redactores no tienen obligación de ir. Digo, no sé, yo laburé en Clarín 7 años, y cuando me fui, una de las cosas que más extrañé era la cantina, la hora de la cantina. Eran 40, 45 minutos, media hora, 1 hora, charlando de cosas, de todo, y ahí salían las mejores ideas. Bueno, ahora eso se terminó también. De eso vamos a seguir conversando. Nosotros no tenemos el ritmo del reel y de la urgencia, por eso esta conversación, en la que, así como quien no quiere la cosa, llevamos conversando más de 20 minutos. Estamos con Carlos Ulanovsky en ¿A qué vinimos? Estamos en la mesa con María Cabrejas,
y de manera remota nuestra querida compañera Cora Gamarnik, que seguramente algo para preguntar tendrá luego, desde esta tanda que presentamos ahora mismo. ¿A qué vinimos? Conversaciones de hoy para imaginar lo que buscamos. Entrevistas, canciones y algo más. Miércoles de 14 a 16 horas por FM La Tribu. Por FM La Tribu. ¿A qué vinimos? Y seguimos en A qué vinimos compartiendo una charla hermosa, distendida con el maestro Carlos Ulanowski, quien se autodefine como hincha de Racing, periodista y escritor, en ese orden. Carlos, recién hablabas de que... Una cosa que te digo, hay un viejo amigo periodista extraordinario, Santiago Zenén González, que ya no está entre nosotros, decía, cuando le decían maestro, él respondía, más maestro será usted. Bien, recién dijiste que se está perdiendo un poco la esencia de la radio, y hablabas de que, por ejemplo, ya no se ven las redacciones como en otra época post-pandemia. Te quería preguntar, quedándome un poco con esa sensación de coral hermosa que sentía cada vez que escuchaba tu programa Reunión Cumbre, ¿qué se pierde o qué se gana, y si es que se gana algo, y si se puede hacer periodismo con otros, lo colectivo en la producción del periodismo? Sí, yo creo que sí que se puede hacer periodismo colectivo, si entendí bien tu pregunta. Reunión Cumbre era... ¿Qué era? Sino el viejo juntar cabezas inteligentes. Me pasó toda la vida de periodista eso. Cuando quería conocer a alguien que me interesaba, con la excusa de una nota, con la excusa de una entrevista, lo conocía. Me pasó 200 veces o más, con gente importante y con gente desconocida, que me gustaba. No sé, iba al teatro, de repente veía que, no sé, el último actor del elenco me parecía una maravilla. Bueno, esa era la próxima entrevista. Era eso, Reunión Cumbre. Y bueno, y una cosa de respeto tenía, ¿no? Si invitaba a alguien que escribió un libro, lo leía antes. Si invitaba a alguien de una obra de teatro, antes la veía. Y una película, lo mismo. Me parecía elemental eso, ¿no? Si no, yo que tengo alguna experiencia ya en sacar libros y en que me hagan entrevistas sobre los libros, siempre empecé a decir irónicamente que había una pregunta crucial en esas charlas en esas invitaciones, y la pregunta era: háblame un poquito de tu libro. Y háblame un poquito de tu libro quería decir: flaco, no leí ni la contratapa. Un día se lo dije a un amigo en confianza, una persona a la que le podía decir eso, y entonces la respuesta de él fue, y entendí perfectamente, la respuesta de él fue: ¿sabes lo que es mi vida? Y entonces me dijo: me tengo que levantar a las 7, llevar a mis hijos no sé, a la escuela, y después volver, y tengo que salir en la radio de Tucumán, y después, no sé qué, tengo que ir al canal. Bueno, le dije: tenés razón, es lógico que no leas. Y sumamos a esta ronda de preguntas a Cora. Hola, Cora. Hola, ¿me escuchan por allá? Perfecto. Qué bueno. Lástima que no puedo estar, Carlos, un gusto, aunque sea estar así a la distancia. Hola, Cora. Y escucharte. ¿Cómo estás? Bien. Y doy fe que lees los libros que comentás, porque lo has hecho con un libro que yo escribí, con un comentario muy profundo.
que hablaba justamente de la historia del fotoperiodismo en los años 60. Ah, sí. Y por esa investigación... Sí. Una capa de la teoría fotográfica, Cora Gabarnik. Sí. Aquí estamos, en realidad, acá con este programa hermoso ahora también. Y mi gran curiosidad entonces es por si nos podés contar cómo eran esas redacciones de los fines de los 60, primeros 70, esta distancia que contabas de lo que es hoy no hacer producción en radio. Tampoco tenemos redacciones periodísticas, ¿no? Ya. Seguro. Entonces, sí. Trasladarnos en el tiempo, que nos cuentes cómo era estar en una de ellas, sería hermoso. Yo cada tanto voy a dar una charla con alumnos y le digo dos cosas. Uno, que los compadezco, porque hoy es mucho más difícil de lo que nos resultaba a nosotros llegar a un medio. Y eso es triste. Cuando yo empecé, en los 60, Cora, había 10 diarios y 10 semanarios. Y había muchas más. O sea, había muchísimo laburo. Ibas a un lugar, golpeabas la puerta, te abrían, te atendían, te escuchaban, y si tenías suerte, si habías llevado un buen sumario, salías ligando una nota. Y hoy es muy difícil. Por ejemplo, si yo, hablando de radio, si yo, la última vez que perdí mi trabajo, quería ir a Radio Splendid, no sé dónde queda Radio Splendid, no sé de quién es Radio Splendid. Lo mismo de Radio Belgrano, ¿no? Digo, esa parte de la historia también se perdió, ¿no? Bueno, y también les digo, por un lado, que los compadezco, y por otro lado que les admiro todas las facilidades que tienen, todas las facilidades técnicas digitales que tienen ahora para resolver una nota, un libro, ¿no? Poder escribir con una computadora es una especie de gran descanso, ¿no? De poder corregir infinitamente todo lo que uno quiera corregir. Cora te llevó a los años 60, yo te traigo una década después. Vos compartiste redacción nada menos que con Rodolfo Walsh, Paco Urondo, Juan Gelman, por decir algunos nombres. Sí. ¿Qué tenés de esos años? ¿Qué puedes contar? Me acuerdo, por ejemplo, de La Opinión, ¿no? Nosotros trabajamos en la parte de cultura, espectáculos. Yo nunca trabajé ni en política nacional, ni en política internacional, ni en economía. Y esa parte en La Opinión estaba en el 3er piso. Nosotros estábamos en el 9º. Entonces, el diario no salía los lunes porque no tenía deportes, porque era muy costoso armar un equipo para deportes, fotos, y etcétera. Entonces, toda esa área de donde yo estaba, teníamos que entregar el diario del domingo el viernes, lo que se llamaba de séptima. Trabajábamos de séptima, así se decía. Y entonces los sábados íbamos igual, porque los sábados se armaban unas tertulias extraordinarias. No sé, el Gordo Soriano, por ejemplo, nos leyó ahí los primeros 3 capítulos de Triste, Solitario y Final. Juan Gelman hacía poemitas chuscos en la máquina de escribir, porque no había todavía computadora. Y había unos nenes y unas nenas que, bueno, eran fantásticos. No sé, Agustín Mayeu en cine, Pompeyo Camps en música clásica, Jorge Andrés en música popular, Roberto Jacobi, Felisa Pinto, Tununa Mercado, Kibe Staif. Bueno, daba gusto eso, ¿no? Y bueno, eso de alguna manera sí se perdió, ¿no? O por lo menos lo perdí yo, pero también tiene que ver con una cuestión generacional. Ya tengo una cuantiosa edad y es lógico que los lugares que ocupamos, los que hoy somos viejitos, lo ocupen los más jóvenes, ¿no? Pero bueno, como dijimos, tampoco lo están ocupando.
porque las redacciones están desiertas. Igual los diarios salen. Los diarios siguen saliendo, sí. Y los libros también, y como nos pusiste recién el desafío de a ver si los leyeron, al último libro, El periodismo es lindo porque se conoce gente, hablas en el libro de la picardía del periodista, ¿sí? Pero no de la canchereada o de la ventaja sobre los otros, sino algo más relacionado con el oficio. ¿Qué sería eso de la picardía del periodista? Yo digo que el periodismo, hay una definición que me gusta, que es el periodismo es el ejercicio de la mirada, ¿no? Y cuanto mejor mire a alguien, cuanto más cultura tenga para ampliar su mirada, mejor periodista va a ser, ¿no? Está el viejo ejercicio de las academias periodísticas, vayan a ver el choque que ocurrió en la esquina, ¿no? Y entonces el tipo que, seguramente el que tenga una mirada más amplia, y esto por ahí también tiene que ver con la fotografía, a lo mejor Cora puede aportar. El que tenga una mirada mejor, más amplia, más elaborada, va a ser el que traiga el mejor informe del choque que pasó en la esquina. Y siguiendo también con el libro, una de las partes que más me gustan es cuando les propones a una serie de referentes que hagan sus decálogos con pistas, ¿no? Pistas para ejercer el periodismo. No te digo 10, pero tenés algunas pistas que vos podés compartir, que dirías, bueno, hay estudiantes de comunicación o estudiantes de periodismo jóvenes que están escuchando este programa o el podcast y querés decir, va por acá. Agrego algo a lo que dice Ernesto. Te escuché contar que un método de una cajita en la que pones papelitos. Sí, claro, yo soy un analógico nativo, entonces seguramente sigo subutilizando la computadora, subutilizando el celular. Creo que si lo utilizara de una manera más completa, sería más fácil todavía para mí el laburo. Pero sí, muchas veces hice eso, en muchos libros, no solamente en este. Agarro una caja, qué sé yo, no sé, cuando hice el libro sobre las palabras, los argentinos por la boca mueren, unas cajas azules, me gustan las cajas de cartón azul, que diga palabras, decía palabras, y de repente escuchaba en la radio una palabra que me interesaba y ponía, y después eso con el tiempo se convirtió en un libro, era lógico. Exhumé las 850 cachitos de papel que había ahí y se convirtieron en un libro. Sí, sigo con esa metodología. En alguna entrevista dijiste, me gustaría quedarme para siempre en la radio, en especial probando nuevos géneros, cosas que hasta ahora no hice, como por ejemplo un programa de música que se llame La música que pasamos aquí. Sí. ¿Te quedó pendiente eso y alguna otra cosa tenés pendiente? No, sí, eso... una vez quise ser movilero de radio, sí, y trabajaba con Fernando Bravo, y es dificilísimo ser movilero, muy difícil. Así que rápidamente abandoné ese sueño. Y ahora en el programa que tenemos con Hugo Paredero, tenemos un sábado cada uno, una sección que se llama DJ, ¿no? Y entonces ahí buscamos un tema, pero bueno, todavía el programa musical no lo pude hacer. Pero fíjate una cosa, el título tenía que ver con el primer programa de radio que yo hice, junto con Silvia Rudny, que fue una gran periodista, lamentablemente está fallecida, y lo hacíamos en la vieja radio municipal. Entonces, éramos dos chicos inteligentes, pero muy creídos de sí mismos, ¿no? Entonces, teníamos una sección de música en donde pasábamos música de los 60, en donde
decíamos, esta es la música que pasamos aquí, pero que en realidad quería decir, y si no te gusta esta música, búscate otra, ¿no? Bueno, y voy a otro episodio que tiene que ver con eso. Año 90, Radio Splendid hacía un programa con un archivero, un tipo que primero fue un operador de radio, que a lo mejor conociste, se llamaba Martín Carlos Longo. Bueno, Martín Carlos Longo tenía un archivo de radio impresionante. Y entonces, un día inventamos una sección que se llamaba el Club de Dadores de Sonido. Le decíamos a la gente, mire, seguramente usted tiene por ahí guardado un cassette o una cinta abierta, tráigala, nosotros la procesamos, la ponemos en el aire y los mencionamos, porque no había premios ahí, nada. Entonces, tuvo mucho eco eso. Y un día vino una señora con 2 cintas abiertas de Jarabe de Pico, así se llamaba el programa. Y entonces lo pusimos en el aire, yo lo escuché y dije, ¿este idiota era yo? Y la verdad, porque el que no entiende que la radio es intimidad, es cercanía, es confianza, es intimidad, bueno, no entendió nada. Y bueno, yo por suerte con los años lo entendí. Y digo, si volviera a escuchar esa cinta, que lamentablemente no la tengo, esa desgrabación, volvería a sentir vergüenza como sentí. Uno nunca le gusta cómo suena en la radio, ¿viste? Cuando te escuchás la voz grabada, decís, esa voz de nabo que tengo, por lo menos a mí me pasa eso. En esos años, la primera persona que escuché que hablaba del paisaje sonoro es Martín Carlos Longo. ¿Sí? Justamente sí, esa idea del paisaje sonoro. En los años 90 compartíamos Radio Splendid porque yo era productor de Protagonistas, el programa que conducía Aliberti, Ariel Delgado, Ricardo Jorba, Liliana Daunes. Mirá qué nenes y nenas. De 22 a 24, de lunes a viernes, hacíamos un programa informativo. ¿Qué escuelita tuviste, la más? Tuve una linda escuela, sí. Y ahí nos lo cruzábamos al loco este de los sonidos, a don Martín Carlos Longo. Estás haciendo, recién dijiste con tu amigo Hugo Paredero, un programa de radio que va por Radio Provincia los sábados de 9 a 11, ¿cierto? Sí, se llama Dos Dinosaurios Vivos, que es lo que somos. Somos 2 dinosaurios, quedamos ahí en un rincón, así que bueno, estamos ahí, nos divertimos, la pasamos bien. ¿Y siempre estás en algún proyecto? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás escribiendo algo? ¿Estás preparando alguna idea? ¿Algo que quieras adelantarnos? Así nos quedamos con esa primicia. Mira, ahora les voy a hacer esta invitación formal. El 9 de junio, que es martes, a las 18, voy a presentar un libro nuevo, que se llama Notas Musicales, de un periodista cultural. Lo saca Gourmet Musical, que es una linda editorial, y el editor de Gourmet Musical, que se llama Leandro Donoso, durante mucho tiempo me insistió para que yo reeditara lo que fue mi primer libro, que fue un libro sobre una biografía, en principio autorizada, sobre Palito Ortega. Era el segundo libro de la editorial Galerna. Bueno, se hizo el libro, le llegó a Palito o a alguien, no sé, y alegando que la tapa estaba su foto, que también era marca comercial registrada, judicializaron el libro, pedían, suponete, como si fuera hoy, no sé, muchos millones de pesos. Galerna era una editorial que recién empezaba, Galerna se allanó a la demanda y el libro fue secuestrado y incinerado en un juzgado de Vicente López. Bueno, eso se puede ver en YouTube, está la historia. Y entonces yo dije, no, es demasiado de mi pasado, año 69, demasiado tiempo ya pasado, no tengo interés. Y entonces de repente me di cuenta que había hecho muchísimas notas sobre músicos, intérpretes, compositores, DJs,
bueno, eso. Y le ofrecí eso a Donoso y bueno, ahora sale el libro. Quedó muy lindo, precioso. Así que están invitados en el Museo del Libro y de la Lengua. Ahí estaremos. Se puede invitar a la audiencia también, ¿cierto? Por supuesto. De acuerdo. Sí. Bueno, un programa de radio tiene palabras, tiene silencios, tiene sonidos y efectos y tiene música. Para una reconstrucción vinimos a juntarnos. Aún en los borradores, una cosa sí se sabe. Nada funciona si no es entre todos. ¿A qué vinimos? Las nuevas conversaciones de hoy para imaginar lo que estamos buscando y saber quiénes somos. ¿A qué vinimos? Y seguimos en ¿A qué vinimos? En una charla hermosa, profunda, tibia, con Carlos Ulanowski. Nos están escuchando ustedes por FM La Tribu, por aplicación o por el aire, pero tenemos una muy buena noticia y queremos saludar a otra gente de otros lugares, otros rinconcitos de la Argentina que también nos están empezando a escuchar y compartiendo ¿A qué vinimos? En Buenos Aires, Chubut, Mendoza, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero. Saludamos a FM de la Calle 87.9, a Radio El Hoyo de Chubut, a Radio El Fogón 97.3, en Trelew a Radio Sudaca 103.3, a Radio Tierra Campesina en Mendoza 89.1, en San Carlos de Bariloche a Los Coihues 105.5, a FM Montonera 102.9, en San Luis a Radio La Bulla 100.5, a FM La Hormiga 104.3 y también desde Santiago del Estero a FM del Monte 88.7. Todos ellos comparten este programa. Dos cosas quiero decir. Es FM Los Coihues, porque siempre los compañeros de la radio lo dicen los porteños, dicen mal nuestro nombre y el nombre de nuestra localidad, así que un abrazo para los Coihues. Y la segunda cosa que quiero decir es, dicen que la radio se está muriendo y miren en todas las radios donde está saliendo este programa. Caso. Bueno, y si querés mandarnos mensajes para Carlos, compartir lo que quieras, en un rato viene una columna que tiene un libro de regalo. Podés escribirnos por WhatsApp al 11 3126 0887 o llamar al 4864 0489. Y bueno, seguimos con Carlos Ulanowski. Yo te quería preguntar, cuando contaste tus comienzos en el periodismo, decías, teníamos la sensación de que haciendo lo que hacíamos podíamos transformar algo. Tomando eso, quería hacerte una pregunta que tiene dos partes. Una es, vos hablás de que es un oficio y no una profesión, si nos podés contar cuál es la diferencia. Y segundo, si ejerciendo ese oficio hoy, ¿qué cosa crees que podemos todavía cambiar? Lo del oficio tiene que ver con que yo, por ejemplo, que soy un inútil para cambiar un cuerito o para arreglar un enchufe, admiro mucho a la gente que por ahí sabe pegar una alfombra o, no sé, hacer un mueble, bueno, todas esas artesanías, ¿no? Y yo creo que el periodismo es un oficio porque yo lo aprendí como tal y eso me permitió ganarme la vida durante ya 63 años. Y entonces, digo, es eso que les contaba fuera del aire. Hay veces que me piden una nota, no tengo la menor idea de qué voy a escribir, sin embargo me siento y algo sale. Bueno, eso es el oficio. Ese es el oficio. Y estoy orgulloso de ser un oficiante, ¿no? La segunda parte de la pregunta era... Vos decías que sentías cuando comenzaste este oficio que se podía cambiar algo. ¿Qué se puede cambiar hoy?
No, ¿Para hoy, qué hacer periodismo hoy? Hoy los amantes de la radio, lo único que podemos cambiar es de radio. A mí me gusta mucho hacer zapping de radio. Me llevo la radio chiquita que tengo a la cama y bueno, y busco, paso, y siempre me quedo con algo, ¿no? Pero digo, estamos viviendo una época muy desdichada en la Argentina. Entonces, no tenemos toda la posibilidad de cambio como quisiéramos, ¿no? Porque confluyen en esa decisión muchos factores. Por ejemplo, el principal, para mi gusto, es que hay una sociedad aterrada por un presidente que todos los días nos insulta o todos los días nos descalifica, y la sociedad está aterrada por perder el trabajo, porque saben que perder el trabajo resultaría dificilísimo conseguir otro trabajo, y quedarse sin trabajo hoy es estar mucho más cerca de la calle. Así que me parece que lo mejor que podemos hacer es buscar en la radio un programa preferido, y como por ejemplo yo muchas noches termino escuchando a Dolina y me duermo con Dolina, y me gusta mucho dormirme con Dolina. Si estuviésemos en la parafernalia de los recortes que hacen espectaculares todas las declaraciones, recortaríamos eso. Me gusta mucho dormirme con Dolina, lo dijo Carlos Ulanowski en la radio, y mañana estamos en el portal de Paparazzi. ¿Qué te parece, Carlos? Con la magia de la radio, que estamos unidos por hilos invisibles, está Cora por ahí dando vueltas y quiere hacer una última pregunta antes de cerrar con Carlos. Sí, Carlos, te llevamos antes por los 60 y los 70 y ahora te estamos trayendo a la actualidad. Y te quería preguntar, ¿qué periodistas actuales te resultan interesantes hoy? Bueno, hay muchísimos, pero me gusta, por ejemplo, mucho la tarea que está haciendo Luciana Bertoia. Trabaja el tema de derechos humanos en Página 12, en algún lado. En el Cohete a la Luna creo que está también, ¿no? También, sí. También, sí. Bueno, eso, si tuviera que elegir hoy una periodista o un periodista que me guste, después hay muchos, qué sé yo, no sé, a ver si enseguida me viene a la cabeza alguno. Mientras estás pensando, Carlos, mira, aprovecho que acaba de salir el último número de la revista Crisis, que en este momento estoy abriéndola. Buenísimo. En su tapa dice Deslomados y hay una foto muy gauchesca. Es una revista que recomiendo y que recomendamos desde A Qué Vinimos. Este es el número 72. Y en este sencillo acto te doy el último ejemplar para que te lo lleves. Ligué ejemplar de Crisis. Legaste el ejemplar de Crisis y le avisamos a la audiencia que se pueden suscribir. Leo las notas de Crisis del fin de semana. Publican 5 notas y las leo, por supuesto. Gracias. Y leo, Cora, digo, si tenés, si tenés YouTube, Internet, seguro lo podés leer. Está publicando unas notas extraordinarias un jovato como yo que se llama Hugo Ash. Hugo Ash, también es un oficiante, pasó por las publicaciones más desdichadas y de las que uno puede imaginar, y otras también que a lo mejor le dieron orgullo. Pero bueno, ahora, desde hace unos meses, está publicando unas notas buenísimas, en especial las notas políticas me enganchan muchísimo. Hugo Ash. Buenísimo, gracias, Carlos. No, gracias a vos, Cora. Y nos llegó al 31260887 un mensaje. Necesarias son las emisiones que inviten a la reflexión, que nos hagan hacer un recorrido por lo caminado en la historia lejana y cercana. Tal vez a eso están viniendo. Abrazos gigantes y a seguir adelante. Damián desde Ibagué, Colombia. No sé si lo pronuncié bien. Sí.
Me parece que sí. Y la magia de la radio también, ¿no? Que llega hasta Colombia la posibilidad de... Impresionante. De sintonía en la FM. Eso es impresionante. Ahí va. Pero, por ejemplo, hace poco me regalaste tu libro Lo ancestral funciona, y cuando leí la primera parte de tu prólogo, dije, mirá qué genial sería hacer una película, porque Lamas sostiene ahí que, con toda razón, con toda pertinencia, que en el mismo momento que uno empieza a leer ese texto, hay 400 radios que están empezando su programa. Seguramente habrá más de 400. Pero entonces imaginé que que esas 400 radios mandaran un videíto del inicio de ese programa y con eso hacer un gran video, ¿no? Digo, y sí, es cierto. O el primer programa de la mañana, ¿no? ¿Viste que tenías proyectos? Ya está, ya ahí tiraste una idea. Hay algo que nos dejaste una tarea. No, para ustedes. Para ustedes. Bueno, pero vamos a tener que decir que se te ocurrió a vos. Este programa, además de pasar la música que selecciona Gastón Montels, Gastón Montels es el musicalizador y responsable de la artística de aquel. Otro que sabe de radio. Otro que sabe de radio y gran amigo. Pero también le pedimos a los invitados que elijan una canción. El miércoles pasado vino Fabián Grillo, el papá de Pablo Grillo, y eligió a La Delta de Divididos. Y a partir de esa elección, Divididos le llegó la noticia y lo invitó a Pablo a que vaya el sábado al Movistar Arena. Pablo fue con su hermano, con sus primos, eran una banda de grillos. Moyo le dedicó una canción y le dijo, loco, qué contento me pone verte acá. Y cuando terminó el concierto los recibieron a todos. No, y además en ese recital, Moyo y los músicos... Arnedo y Catriel. Tenían unas remeras con una inscripción a favor de la ley de financiamiento universitario, ¿no? Exactamente. Pero decía que, bueno, que los invitados traen una canción. Vamos a ver cuál es la que eligió Carlitos Ulanowski, Ula, para ir cerrando esta entrevista. ¿A qué vinimos? Miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu, 88.7 MHz. Hoy a estar con Carlos Ulanowski. Nos escribió Silvia Carlos, mandó este mensaje: yo también cuando llego me duermo con Dolina. Bueno. Ve que es una cama grande. Sí, hay varios y varias que se duermen con Dolina. Y Ula eligió La burrita de Guaguancó, que dice en su letra: toma tu sillón y pónselo a la burrita. Sé que va a llover y el camino es culebrero. Claro. Pero como me voy me pongo mi sombrero. Arre burrita. ¿Por qué elegiste esta canción, Carlos? Bueno, primero porque adoro la cumbia. Es una de las pocas cosas que sé bailar. Tengo en la memoria algunos pasos memorables de cumbia que he hecho, y eso me gusta mucho. Y porque en el programa, en la reunión cumbre que elogió la compañera, tuve muchos años una sección que se llamaba El mundo necesita más cumbia, y yo creo firmemente que el mundo necesita más cumbia. Y por otro lado, un día viendo la última película de Fabio, creo que fue la última, esa remake que hizo de su propia película. Te estás queriendo acordar de la película, ¿no? ¿Aniceto? Claro. Ahí está. La última película de Fabio, y en un momento dado hay un baile. Se filmó en un único estudio esa película. Todo era escenografía.
Y en un momento dado hay un baile y en el baile tocan La Burrita. Ahí vamos. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista, pero todavía queda programa. Vienen los artilugios digitales con Caro y María, y después viene Todo pasa leyendo con Mary. Ya tendremos el ratito ahí para conversar. El programa se llama ¿A qué vinimos? Porque encontramos un día caminando por Núñez una valla con un cartel pegado así medio artesanal con esa pregunta. Extraordinaria. ¿Sí? Y sin nada más que eso. Y el recuerdo es en ese momento, un lunes a la mañana, qué pregunta gigante cuando yo estaba conectado con la rutina del día, con las urgencias, con lo que hay que resolver. ¿Por qué me haces esta pregunta? Le dije a la valla, que no me respondió. Y entonces con María y Cora estamos intentando responder durante 30 emisiones, desde mayo hasta noviembre, a qué vinimos. Y le preguntamos a los invitados, ¿a qué vinimos? Claro, muy bien, es una buena sección del programa. Yo vine porque una convocatoria de Ernesto Lamas hay que cumplirla, sí o sí, primero que nada. Segundo, vine porque estaba seguro que esto iba a ser cariñoso, afectuoso, y daba la posibilidad de pensar, de reflexionar, y de cambiar el chip de la desdicha un rato, por lo menos, ¿no? Así que bueno, por eso vine, y vine con mucho gusto. Gracias, Zula. Gracias. No. Es un programa en el que además todos los miércoles nos vamos emocionando un poco, así que faltaba este momento para la agüita en los ojos, y te agradezco que hayas cerrado con eso. Y el que también se emociona parece que es Seba de la Paternal, que te manda un mensaje, pone Carlos Ulanowski con signos de admiración: el compromiso es un oficio, gracias. Sí, ¿es una pregunta? No, es una afirmación. Y sí, claro, por supuesto. Y es también un oficio la coherencia, ¿no? No cambiar de lugar cada rato porque a uno le convenga, ¿no? Bueno, eso también me da cierto orgullo. Yo casi siempre fui un zurdito peroncho y ahora sigo siendo eso. Cora, tu palabra para cerrar. Me gustó mucho esa frase, Carlos, cambiar el chip de la desdicha. Me quedo con eso y lo sumo a la sensación que nos quedó ayer también, sí, después de esa hermosa marcha universitaria. Sí, la verdad que sí. Gracias, Zula. No, gracias a usted. Maestro, amigo, compañero, y bueno, nos seguimos escuchando. Gracias. Una luminosidad que nos despabila de amor, ideas, alegría y emoción. ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? Todos los miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu.